Hola Liz, espero esté muy bien. Bueno, hoy, como lo habíamos hablado, seguimos con los recursos diacríticos. Digo, depende del tiempo, pero creo que me gustaría aprovechar para ver estos dos. Puede que tengamos la oportunidad de ver más. Y justamente, pues voy a comenzar a ponerlos de este lado. Bueno, las negritas, a diferencia de cómo se vayan a utilizar en, vaya, de manera coloquial, como para darle énfasis a una palabra. Eh, Aquí básicamente se va a utilizar para dividir apartados, títulos. Entonces, por ejemplo, si estamos en un texto informativo, podríamos escribir, ¿no? Como introducción. Ya, aquí escribimos sin emplear las negritas. O, por ejemplo, si fuéramos a hacer un índice, pues sí sería ¿no? Entonces, las negritas las vamos a usar para resaltar, pero va a ser para partes, vaya, para segmentos del texto. Esa va a ser la manera de emplearlas. ¿Cuáles son errores? O sea, vaya, la verdad es que su utilización es simple, pero ¿cuáles son errores que podemos hacer? ¿Cuáles son situaciones clásicas donde se cometen errores? Bueno, uno, justamente, voy a escribirlo. Pero bueno, disculpa, déjame escribo. Entonces, errores comunes. El primero, resaltar palabras. Muchas veces hasta en chats, correos, vaya, hasta a veces en textos oficiales que no siguen estas reglas, las negritas se utilizan para darle este énfasis, ¿no? Porque se ve más, porque vaya, al ser grueso, inherentemente nosotros le damos este significado adicional de que es más fuerte, es más importante, tiene más, ¿no? No, no es el caso. Aquí, en realidad, para resaltar, lo que vamos a querer utilizar es, bueno, aquí voy a poner tache y una flecha de qué debemos emplear. Y son comillas. Si queremos darle este énfasis o esta connotación adicional, como lo habíamos visto, podemos emplear comillas. Claramente el texto se tiene que redactar con la calidad suficiente para que se entienda que no es un significado adicional o coloquial o irónico, como lo habíamos visto, sino que es este énfasis. Eh, pero, de nuevo, se emplearían comillas. Se emplearían comillas, también pues, se puede emplear tema de repetición como para darle este peso adicional, pero no se van a emplear las negritas. Otro error, nombres. Voy a poner nombres diagonal como de segunda opción, palabras clave. ¿Qué pasa? Muchas veces se utilizan las negritas para estar resaltando palabras importantes en el texto. Entonces, que sepamos de, ok, entonces, este error se comete mucho como en el marco legal de Juan hizo tal, Pedro pide tanto. Entonces, para poder ver dónde empiezan estos, para hacer el texto más legible, se utilizan negritas como para no tener que estar separando, que nada más se pueda a primera instancia ver. Y eso hasta un poco contraintuitivo, no sé si lo vea, que muchas veces decimos, no, aquí la prioridad es que el texto sea fácil de leer, ¿por qué no lo estamos permitiendo? Bueno, esto es porque siguiendo estas reglas de todo va a ir en un bloque de texto, sí es más fácil leerlo e identificar estas negritas. Sin embargo, siguiendo lo que ya vimos, los párrafos tienen que tener una uniformidad y una unidad. Entonces, podemos separar estos párrafos para que tengan esa unidad de qué hace cada persona, ideas separadas.
Y además darles un cierto largo y una cierta estructura para que tengan uniformidad. En realidad es mucho, mucho más sencillo leer un texto bien espaciado, que sí se le da el espacio, valga la redundancia, a los párrafos, que uno que además tiene negritas y es una pared de texto, ¿no? Entonces, digamos, si yo nomás hago esto, ¿no? Y digamos, ahí voy a borrar algunos. Y de la nada hay algunos ahí resaltados, pues digo, sí se ven, ¿no? Algo. Pero si en realidad le diéramos un poquito más de espacio y digamos si ponemos nuestra sangría y si hacemos textos separados, pues también es más fácil leerlo y es más, hasta se ve más. En vez de utilizar, digamos, la tinta adicional que le tocaría a una negrita, empleamos los espacios vacíos para darle esta estructura. Entonces, esa sería la utilización correcta, el camino correcto. Y bueno, un error final podría ser escribir todo en negritas. Entonces aquí en nombres voy a poner espacios. Y un último sería sobreuso, que se referiría a escribir todo en negritas. En realidad, pues aquí, digo, esto está mal y aquí pues, no más aplicaría, o sea, no aplica, ¿no? La corrección es no hacerlo. Es decir, que, una disculpa, las negritas no pueden ser nuestro texto base, sí tienen que ser una herramienta. Y bueno, ahora vamos sobre las cursivas. Permítame, por favor. Bueno, aquí voy a... Cursivas. ¿Para qué se usan las cursivas? Bueno, estas ya en realidad tienen muchos más usos. Ya se vuelve algo mucho más variado, a diferencia de las negritas. Ok. Sí, no, lo vamos a hacer como lo hicimos con puntuación. Creo que lo más sencillo sería poner ejemplos. Entonces, uso número 1. Palabras en otros idiomas. Palabras o frases en otros idiomas. Entonces, por ejemplo, eh, lo voy a poner en una oración. Es viable escribir, o no, iba a poner un ejemplo. Ahí. Ok, todo bien. Iba a poner un ejemplo que luego me di cuenta que no sabía bien cómo se escribía. Entonces, voy a poner aquí como una cita. Y siempre repetía. Perdón, es que no me estoy acomodando bien y creo que lo escribía un poquito al lado. No quería que se confundiera. Y ahora sí, en cursivas. ¿No? Entonces, si siempre repetía Cartago de Lenda es. Ahora, digo, para ponerlo en contexto, esto es algo que un senador romano repetía al final para destruir Cartago. No importa para este ejemplo, pero digo, para que sepa. Entonces, en esta cita estamos diciendo que siempre decía esta frase en latín. El latín no es español, por lo tanto lo ponemos en cursivas cuando lo escribimos. ¿Cuál sería una
vaya, una excepción, pues podría ser si la palabra o la frase ya está un poco adoptada por el español, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos currículum, pues técnicamente currículum es parte de curriculum vitae, que es latín. Pero el currículum, pues cuántas veces no lo decimos en el día a día, ¿no? Ah, sí, que me mande su CV, su currículum y ya. Ya está adoptado por el idioma, ahí no se pone en cursivas. Otra, por ejemplo, podría ser ad hoc. Es latín, o sea, pero pues muchas veces ya se utiliza como de, ah, sí, claro, de que sea adecuado, de que tenga que ver. Y otra, mucho más simple, podría ser el famoso OK. OK, OK es completamente, vaya, proveniente no solo del inglés, sino del inglés estadounidense, pero ya está adoptadísimo por nosotros, ¿no? Entonces ya no se tiene que poner en cursivas, ya está adoptado por el español. Muchas veces tal vez si se escribiera así, sí tendría que ir, pero digamos se puede, OK, ¿no? La verdad ahí desconozco cuáles serían las reglas, por ejemplo, de la Real Academia, pero es una palabra ya aceptada, entonces no iría en cursivas. Esa sería una situación de excepción. Bueno, otro es que no es una cita y no quiero abusar de eso, pero los títulos de los textos de los que se hable muchas veces se ponen en cursivas cuando se está citando. Entonces, si está hablando de cómo se menciona en eh, Cartas de la Nación, ¿no? En Palinuro de México. Y yo pongo aquí, escribo, o sea, yo si quiero hablar de, tendré que escribir Palinuro de México, ¿no? En cursiva, porque estoy diciendo el título. Entonces, para hacer esta distinción de que es un título, de que es un texto, se pone. Pasa lo mismo cuando se cita en pies de página. Digamos, si se hace una referencia y yo escribo aquí mi índice, ¿no? Digamos aquí X, ¿no? Y mi índice. Ya aquí abajo, digamos en un pie de página, pues pongo mi 16 chiquito y ya mi autor, ¿no? Pedrito, 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 nombre del texto, ya en cursiva. Digo, aquí sería como, no sé si alcanzan a ver rayones cursivos, pero el título iría igual en cursiva, indistinto de si sea en una cita en un pie de página o en el mismo texto. Otra manera, que ya lo habíamos hablado un poco con comillas, y esto puede llegar a ser algo confuso, pero cuando se está definiendo, o bueno, más bien para recapitular, si se está, ya que o sea, cuando se define una palabra o cuando se habla del concepto de la palabra, se utilizan comillas, pero ya para darle este énfasis adicional una vez que ya se hizo o previo a hacerlo, pero sin hablar del significado, sino separando, por ejemplo, eh, un ejemplo clásico sería de la palabra en cursivas, escritura, ¿no? La palabra escritura. Entonces, yo pongo en cursivas escritura para que se entienda que esa es la palabra de la que estoy hablando. Entonces, cuando se quiere separar y mencionar el concepto en específico o la palabra en específico, se utilizan cursivas. Ya para poner esta definición, cuando lo estamos separando lo que estamos diciendo, es cuando se utilizan comillas. Entiendo que es una distinción complicada, la verdad es que a mí también me costó, ya que estaba preparando el curso. Entonces, si tiene duda, por favor, háganmelo saber, ¿no? Sí, o sea, vaya, por favor, o sea, podemos ver muchos ejemplos, puedo ver ejemplos prácticos.
Y finalmente, pues de nuevo, o sea, me gustaría ver los errores comunes que se utilizan. Para citar se hace mucho, pero la verdad es que todavía no estamos viendo citas, no me gustaría caer en eso para confundirla. Y otra es justamente el resaltar, ¿no? Lo mismo que vimos acá. No se utilizan cursivas para resaltar nada más una palabra, tiene que tener algún significado detrás de, no nada más es la facilidad de encontrarlo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener cuidado. Pero bueno, por lo pronto esas son las dos que quería ver. Espero esté muy bien. Cualquier cosa quedo a su disposición.